Hola a Qué onda, chavos? todos. Hola. Hola. Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad yo creo que últimamente, o bueno, en los últimos años ha incomodado un poco a mucha gente, pero creemos que es súper necesario tocarlo. Hablaremos de la violencia de género y los retos de igualdad e inclusión. Y lo queremos hacer un poco en modo plática para que pues todos puedan comprenderlo, ya que creemos que no es únicamente teoría, sino pues es algo que se ve en todos los días, ¿sabes? Bueno, o sea, no es algo que está muy lejano a nuestra sociedad. Es algo muy común y vamos a tocar este tema en este podcast. Sí, porque pues lo puedes ver todos los días. Literal lo vemos en la escuela, en redes, las calles. Sí, o sea, y muchas veces ni siquiera lo llegamos a identificar como violencia. O sea, no nos damos cuenta. Exacto. Sí, bueno, Alex, ¿por qué no empiezas a explicarnos un poco qué es la violencia de género, pero en fácil, para que todos lo puedan comprender? Va. De forma fácil, la violencia de género es cualquier acción que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o simbólico, vaya, a una persona, como su nombre lo indica, únicamente por su género. O sea, no solo son golpes, sino que pueden ser palabras, actitudes o control, acciones en general que causen que la persona se sienta incómoda. O sea, como si fueran los típicos celos tóxicos. O incluso que se ve ahora mucho, la manipulación, que pues se puede ver en relaciones, que es el típico si me quisieras. Exacto, eso entra perfectamente en violencia psicológica. Entonces, o sea, por lo que dicen, hay varios tipos, ¿no? De violencia. Sí, pero piénsalo así. Son las principales o de las que nombré son cinco, que son física, que son, como lo dije, son golpes, agresiones, psicológicas son insultos, control, amenazas, sexual, ser, obligar a alguien a hacer algo que no quiere, económica, que alguien tercero tenga control total de tu dinero y que tú sufras por eso, simbólica, ideas, estereotipos que refuercen o reafirmen la desigualdad que ya hay. De hecho, ahora que lo dices, creo que la simbólica está pasa un poco desapercibida en la sociedad actual, ya que siento que son o se refiere mucho a las actitudes que nos han impuesto, ¿no? O sea, de que ya las hacemos por estereotipos y pues, o sea, se nos han impuesto, por eso te digo, pasan un poco más desapercibidas. Sí, y ahorita que estamos mencionando este tema, algo que dicen y la verdad que pues no va ni al caso es cuando las mujeres no sirven para manejar. Aunque los hombres no lloran. Exacto, ese es un buen punto. Esas ideas, aunque parecen pequeñas y minúsculas, con el paso del tiempo y entrando a la mente de las personas, van construyendo una mayor desigualdad en la sociedad. Y la verdad es que sí pasa mucho. Yo tengo una amiga que tenía un novio, digo tenían porque duraron como 3 años y la terminó alejando hasta de su familia. O sea, eso es horrible, porque él le decía qué ponerse y con quién hablar y ella lo justificaba siempre diciendo de que es que me cuida. Sí, clásica relación tóxica. Sí, me imagino, y ahí es donde entra algo muy importante. Eso no es para nada tener cuidado o que te cuide, es control, y el control es una forma de violencia. ¿Y saben qué es lo peor? Yo creo que, o sea, lo malo es que en la actualidad se normaliza demasiado. O sea, siento que hubo un momento en el que como que la gente quería que te dieras cuenta, pero luego lo empezaron a normalizar y lo empezaron a romantizar, pidiendo, o sea, lo malo es que incluso niñas de 12, 13 a 15 años, o sea, romantizan este tipo de acciones y se meten en una relación que no les va a ayudar en absolutamente nada. O sea, y es muy complicado. Creo yo que es muy complicado que esa persona se dé cuenta de lo que está viviendo. O sea, y a lo mejor eso es lo peorcito, que no solamente se normaliza, sino que luego no puede salir de ahí.
Pero bueno, ahora llevándolo a México, Y qué bueno que tocas este punto, porque aquí son datos fuertes, datos pesados. Un ejemplo es que en México más de 10 mujeres en promedio son asesinadas al día, lo que refleja un gran problema para México en base a la violencia de género. Además, según encuestas nacionales, más del 70% de las mujeres han experimentado al menos una vez en su vida un tipo de violencia a lo largo de su vida. O sea, y si se dan cuenta, pues es la mayoría. De hecho, eso es un dato muy pesado, muy difícil de meditar. y de Sí, procesar. la verdad. Y eso súmale aparte la impunidad, porque aquí en México no es como que los casos se resuelvan. Muchas veces estos directamente es de que dan el avionazo y no llegan a nada. Claro. Y es lo triste, creo yo. A mí me pasó, fíjense, me pasó hace unos días algo que a lo mejor en su momento no pensé tanto, pero de cierta manera afecta seguirlo pensando, porque yo iba caminando para la parada del autobús y para llegar ahí tengo que pasar por una colonia. Lo que pasa, el problema es que enfrente están las casas y enfrente es un terreno totalmente solo y muy, muy grande. Entonces, recuerdo que eran como las 5:30 de la mañana más o menos y pues yo iba sola, pero pues para pasar tengo que irme por el lado del terreno, ¿no? Entonces empiezo a escuchar como que ruidos detrás de mí, pero pues como era muy temprano, pues yo dije, pues ha de ser algún animal. Y entonces empiezo a escuchar las pisadas y me asusté, o sea, porque pues les digo, no había nadie. Y pues seguí caminando y empecé a escuchar como si me chistearan. Y entonces volteo y pues era un señor que salió de quién sabe dónde y comenzó a decirme como que piropos, pero en vulgar. Y pues lo ignoré y caminé más rápido porque ya venía mi camión y pues quería subirme antes de que me alcanzara. Pero yo creo que ese tipo de situaciones te deja pensando de qué tan mal está la sociedad para que con el simple hecho de que sientas que alguien va ahí o de que veas a un señor cerca de ti, o sea, pienses que te va a pasar algo mal. Y lo peor es que no vas a saber ni cómo reaccionar. Sí, y la verdad, eso que mencionas, pues tristemente es súper común ahora. Y siento que es muy feo vivirlo, porque ya no te vas a sentir segura saliendo. Y creo que esto está muy normalizado en la sociedad, porque hay personas que dicen, ah, es que es un halago, pero no, realmente no lo es. Es una forma de acoso que, regresando lo mismo a las costumbres que tenemos, las personas lo consideran halago, pero no lo es un acoso. Pero pues hay formas de decir un halago, ¿no? Si quieres decir un halago, lo dices de una manera un poco más gentil. Y respetuosa también, creo yo. Exacto. En sí es violencia y en su caso es acoso. O sea, no tiene otro significado. Y pues también es importante decir que eso no solamente afecta a las mujeres como muchos creen, o sea, muchos dicen que a lo mejor dramatizamos o algo y qué pasaría si a un hombre, pero pues en realidad afecta a mucha gente, o sea, afecta a muchísimas personas. Sí, y ahora que mencionas eso, pues a las personas de la comunidad LGBT también sufren de discriminación. Sí, de hecho yo tenía un amigo, creo que era en la secundaria, que le daba miedo decir que era gay. O sea, porque pensaba que lo iban a juzgar. Wow. Eso muestra poniendo a pensar, eso es una falta de inclusión, porque pues, la inclusión para todos es de que no importa cómo seamos, nuestro género, nuestra orientación, todos debemos de tener los mismos derechos y tener el mismo respeto. Entonces, o sea, en base a todo esto que estamos diciendo, ¿cuáles creen que son los retos que nosotros como, pues, parte de la sociedad presentamos? Para mí son 5 muy importantes. Serían eliminar el machismo, romper los estereotipos, promover la educación con igualdad,
Eso es muy importante, garantizar justicia y usar un lenguaje incluyente para todos. Sí, porque el lenguaje importa mucho. De hecho, pienso que refleja mucho el cómo pensamos y el cómo nos expresamos hacia los demás. Pues sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Pero bueno, ¿por qué no nos vamos a algo un poquito más personal? ¿Qué creen ustedes? O sea, que pues nosotros podemos hacer para cambiar esto, para mejorar. Pues fíjate que yo creo que el dejar de normalizar las cosas y las actitudes que tenemos en la sociedad, yo creo que eso socava mucho nuestro pensamiento sobre cómo debemos de tratar a las personas en la sociedad. Sí, y pues cuestionar lo que hemos aprendido desde chiquitos. También sería apoyar a las personas que viven su día a día con violencia y no juzgarlas. Yo creo que eso que dices es algo muy importante porque en muchas ocasiones la gente solamente, o sea, solo ocupa que alguien los escuche, ¿sabes? Sentirse escuchadas y apoyadas como tal. O sea, porque incluso en muchas ocasiones, o sea, como que dramatizan, o bueno, la gente dice que esas personas que sufren dramatizan su situación o que, como hemos mencionado, que deben de normalizarla por patrones que tenemos desde hace muchísimos años. Y pues por eso mismo deciden no hablar, o sea, por miedo a que, pues que no pueda proceder nada como ellas esperan. Pero bueno, pues en conclusión, la violencia de género es un problema social que ha estado muy presente en nuestro día, especialmente en México, pero creemos que no es imposible cambiarlo. Todo empieza desde lo cotidiano, desde el cómo hablamos, cómo actuamos y cómo tratamos a los demás. Sí, y la igualdad se construye todos los días. Y la inclusión es respetar a todos. Porque todos merecemos vivir sin violencia. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast no solo ayude a informar, sino que también genere conciencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.